Sí, sí, te escucho. Ok. Buenos días para todos. Hola, Jamie. Hola, señora María. Hola, Señor sí, Donaldo, ¿cómo está? Bueno, esto todavía nos queda un poquito complicado a la mayoría. Entonces, le pedimos la ayuda a David porque sé que hay muchas personas que lamentablemente no pueden estar conectadas en este momento, que tienen muchas preguntas respecto a cómo se llena el formato. Obviamente ya sabemos que es para las convocatorias de Corazón Arte y la convocatoria de Dirección de Cultura, ¿no? Pero pues los lineamientos son casi los mismos para las convocatorias que hacen siempre. Y casi nunca nos postulamos porque no sabemos cómo llenar el formato y no entendemos claramente qué es lo que nos están preguntando. Entonces les voy a compartir la pantalla para ir mirando. Este es el formato del que estamos hablando y este es el formato que nos va a explicar David. Entonces, siga David. Listo, hola Yara, muchísimas gracias. Y nada, siempre prestos desde la Dirección de Cultura para poder aclarar y resolver todas esas inquietudes de nuestro sector y qué mejor que sea con ese sector también en específico, el de los artesanos, en donde también es muy importante que empiecen pues a desarrollar y formular sus propuestas o más bien también responder a las convocatorias que si seguimos trabajando así de manera articulada con ustedes como sector, pues vamos a lograr muchas más cosas. Entonces sí. Una vez, pues, haber leído la propuesta, haber leído específicamente los lineamientos que se contemplan dentro de la convocatoria del portafolio de estímulos, ustedes dicen, listo, yo cumplo con tal línea, ya tengo lista cuál va a ser la línea a la que me voy a apuntar, entonces en este caso artesanos, entonces llenamos este formato. Este formato, entonces, las primeras hojas las vamos a llenar de manera digital, tengamos en cuenta que a la hora de la firma debemos imprimirla, firmar, o si tenemos una firma digital también es válida, para luego montar toda la propuesta. Entonces, tipo de participante, ahí ya el formato aparece, todos somos persona natural. Persona natural porque la convocatoria está abierta exclusivamente para personas naturales. Ay, que tengo mi certificado de la cuenta de mi organización, no se vale. Ah, que tengo el número, bueno, el RUT de mi organización no se vale, es de persona natural. Ese RUT no necesita que tenga un número específico de la actividad, lo que sí se requiere es que sea actualizado. Entonces, el nombre del participante, pues en este caso ponen el nombre del postulante. Provincia, el municipio de Cundinamarca está dividido por provincias y la provincia a la que pertenece Soacha se llama Soacha porque comprende dos municipios, Soacha y Cibaté. Entonces ahí ponemos provincia Soacha, municipio de residencia Soacha. Línea artística a la que se presenta. Entonces ahí ustedes como artesanos van a poner artes y oficios. Artes y oficios. Línea artística, nombre y número del estímulo al que se presenta. Entonces, ahí aparecen las líneas pues a la que ustedes van a presentar, sea la de creación o sea la de formación. Entonces, ustedes ahí ponen el nombre que aparece en la categoría. Creo que una es formarte y la otra es aprendiendo con las manos. Ya estoy aquí abriendo mi dispositivo para tener claridad frente a ese tema. Pero entonces ahí se pone el nombre del estímulo al que ustedes se van a presentar. Entonces en artesanos, ahí en categoría, aparece el nombre de cómo está denominado ese estímulo. Nombre del proyecto, pues ustedes tendrán que ponerle un nombre al proyecto o a su creación. David, podríamos trabajar con un ejemplo. No sé, digamos que mi proyecto, lo que yo quiero mostrarle a ustedes, son unos zapatos con suela en llanta. Porque me parece que para que entendamos mejor, es mejor con un ejemplo. Entonces, ok, listo. Listo, vale, perfecto. Entonces, nombre del participante, entonces, pues, la persona pues, que es la creadora de esta propuesta, la línea a la que se presenta, entonces ponen artesanos, nombre del proyecto, entonces, ¿cómo se le va a denominar a este proyecto? Entonces, no sé, creaciones bioamigables, no sé, con el medio ambiente, en tus pies o algo así, no sé, se me ocurre en ese momento teniendo en cuenta el ejemplo que das. Perfil y trayectoria del proponente.
Entonces aquí ya ponemos una descripción de lo que ha sido la trayectoria del perfil. Entonces supongamos que el proyecto es de Yadira, entonces Yadira va a explicar un poco cuál ha sido la trayectoria dentro del campo artístico. Entonces artesana dedicada a cierto arte u oficio desde hace muchísimo tiempo, bueno, he ganado premios, he estado participando en diferentes ferias. Ahí vas a poner toda la trayectoria del participante. Ok. Es un perfil del participante, del creador. ¿Qué certificados se necesitan? Porque, por ejemplo, mis certificaciones serían únicamente fotos de las ferias en las que he participado. Sí, ahí pueden ser ese tipo de certificados. Igual hay que tener en cuenta que ahí dice con evidencia certificados piezas, sí aplica. Hay unas líneas en donde sí se Ok. aplica el entregar esas evidencias. Para artistas, digamos que es más desde que ustedes expliquen, para artesanos, desde que ustedes expliquen muy bien su trayectoria, pues no en lo posible se requieren de esos certificados. Ahora, los certificados van a ayudar obviamente a nutrir más la propuesta, ¿cierto? A darle más esa viabilidad, entonces ustedes pueden poner el certificado y ya les digo cómo se va a ubicar ese certificado. ¿Cómo lo van a poner? ¿Certificados de qué? De estudios, certificados que avalen, no sé, tengo un curso básico en el SENA de tejeduría ancestral, se me ocurre en este momento. Ese certificado vale. Pero digamos que para esta pieza o para esta línea de artesanos no es que sea obligatorio, pero les digo, sería bueno para que poder ayudar a reforzar ese perfil y esa trayectoria que ustedes están escribiendo y plasmando en ese documento, en esa parte. Ok. Antecedentes del proyecto, situaciones y condiciones que se pretende impactar con la propuesta presentada. Bueno, este es un tema muy importante porque aquí debemos hacer énfasis que esto surge como una medida para responder al COVID-19, ¿no? El tema de confinamiento. Entonces, si se van para la línea de creación, entonces ahí sería como hablar un poco de cómo pretenden ustedes impactar el proyecto. Entonces, a través de este video que esperamos que lleguen a muchísimas casas, teniendo en cuenta el confinamiento de las familias, queremos proponer este video, queremos proponer este tutorial como una respuesta de aprovechamiento del tiempo libre. Ese podría ser un antecedente, nos está explicando una situación y de cierta manera se está justificando, aunque no es el espacio para justificar, pero de cierta manera se entiende nuestro proyecto. Entonces, ahí específicamente va esa información, antecedente del proyecto, cómo pretenden ustedes impactar, ahí muy bien lo dice, de qué manera al yo enseñar pues este taller, pues me va a generar como esa importancia a la hora del proyecto. Ahora, si es para la línea de creación, tengamos en cuenta que para la línea de creación se exigen son apenas bocetos, que nos explique un poco cómo va a ser diseñada la artesanía según los requisitos que ahí aparecen. Entonces, por ejemplo, hablan acerca de la piedra talla, hay algo de piedra, algo de marroquinería, también algo de bisutería y tejidos. Entonces, supongamos que la persona que va a aplicar para la de creación, entonces, ese espacio nos va a explicar que de pronto, de acuerdo a su hacha y a su crecimiento poblacional, se hace necesario pues aprovechar, no sé, de los recursos para la realización de una pieza o de tallar piedras, un ejemplo de la piedra, ¿cierto? Explicar un poco eso. La idea es que el antecedente juegue mucho con el contexto y que hagamos siempre énfasis al tema del confinamiento. Entonces, el tema del antecedente me parece que es muy chévere también que se formule de esa manera y por supuesto el jurado lo va a entender. O sea que el antecedente en cualquier proyecto se refiere a el por qué quiero hacerlo. Pues en cualquier proyecto no. Yo me refiero a lo que el jurado aquí va a evaluar. Tengamos en Ah, ok. cuenta que este formato es un formato que lo diseñó el IDECUT exclusivamente para el ministerio. Entonces, bajo estos requerimientos que aparecen acá, es que el ministerio, que a su vez es el jurado, pues lo van a tener en cuenta. Entonces, específicamente por eso es que tengamos en cuenta, si me voy al tema de creación, de crear esa artesanía de acuerdo a los lineamientos que allí se especifican, entonces explicar más o menos efectivamente si el por qué y debido a qué es que surge la necesidad de pronto de realizar esta obra maestra, por así denominarlo, esta obra artesanal.
Entonces, por ejemplo, en el tema de artesanos, sobre todo en creación, algo que es muy importante es que esos bocetos se van a tener en cuenta para proyectos a futuro. Entonces, los que ganen, pues obviamente dice que va a reposar para galerías, para todo ese tipo de cosas, y las propuestas que de pronto, infortunadamente, no alcancen a llegar o a pasar, que tenemos la certeza que todos van a ganar, pues efectivamente entonces ya se entra a un proceso de revisión, de de asesoramiento, ¿cierto? En caso que se requieran algunas mejoras, aunque pues lo que nosotros buscamos es tampoco meternos mucho con el tema de la creatividad y manipularla, sino que es más un tema de formalismo, para que los proyectos no se queden solo en lo presento, me gané un recurso y ya listo, ahí murió el proceso. La idea es que estos proyectos e iniciativas que ustedes propongan tengan una periodicidad muy importante también y puedan cumplir ese proceso. Justificación del proyecto, pues ahí nos dicen efectivamente qué se debe tener en cuenta para justificar el proyecto. Pertenencia a la propuesta, por qué es importante llevar a cabo el proyecto, cuáles son las razones y el por qué es necesario el proyecto para su proyecto de vida, cómo se visualiza de 6 a 1 año. Entonces yo creo que la justificación del proyecto, de cierta manera, pues primero va a ayudar a fortalecer el aprovechamiento del tiempo libre de las familias del municipio de Soacha, ¿cierto? Entonces, por ahí podríamos partir para empezar a justificar el proyecto. Entonces, por ejemplo, las personas que hacen bisutería o que hacen manillas. Entonces, ¿cómo lo justifican? No sé, se hace necesario en las casas tenemos, no sé, una variedad de hilos que se pueden utilizar a la hora de hacer tejidos y por eso surge la necesidad de que la gente o que los jóvenes, en el caso que el contenido sea dirigido solo a jóvenes o a un sector específico, pues puedan aprender más de la diversidad de tejidos a la hora de producir manillas sencillas o hechas en casa. Es ese tipo como que lo que se busca, justificar el por qué su proyecto es importante y por qué se asocia a lo que nos está pasando en este momento. Y para la línea de creación, pues específicamente es más como resaltar la identidad del municipio de Soacha. Entonces, hablar un poco de eso. Entonces, pues se me ocurre en ese momento y continúo con el tema del tallado de piedra. Entonces, no sé, tallar una piedra, ¿cierto? Una piedra convencional, no sé, que uno puede encontrar en cualquier campo o algo así, o como materia prima que ya tenga la persona que lo va a realizar, que resalte la identidad del municipio de Soacha, teniendo en cuenta que en Soacha no hay esa identidad y sentido de pertenencia y no conocemos los rasgos distintivos de nuestro municipio. Ahí estamos justificando el proyecto, lo estamos adecuando a nuestro municipio y le estamos dando esa variedad de los productos o cómo se vaya a realizar. Objetivo general. Objetivo general. Entonces, ¿cuál es el propósito del proyecto? Tengamos en cuenta que cuando desarrollamos o nos presentamos algún proyecto convocatoria, todos los objetivos deben ir en un verbo terminado en ar, er, ir. Entonces, en este caso, el objetivo general sería para los de creación, entonces sería como crear una propuesta de tejido ancestral que ayude a rescatar la idiosincrasia del municipio. Ese sería un excelente objetivo para las personas que pronto van a hacer tejeduría. No sé, los que talla o los que hacen cosas en cuero. Entonces, lo mismo, bueno, o en creación. Lo de creación ya sabemos que todos son crear, realizar, construir, transformar. En los de formación, entonces, implementar estrategias de pedagogía virtual que facilite el proceso de aprendizaje de manera no formal en la creación no sé, de manillas con material reciclable en la casa. Entonces, eso es importante, que el objetivo sea claro, sea concreto. Igual si ustedes ya tienen propuestas de objetivos, yo los reviso con muchísimo gusto para que en caso que se requiera hacer un ajuste, lo podamos realizar. Hasta el momento, ¿alguna inquietud frente a lo que he manifestado con los puntos anteriores? Bien, entonces, descripción general del proyecto. Entonces, ahí vamos a describir el proyecto, cómo van a ser las etapas, cómo va a estar organizado. Aquí yo quiero hacer un pare chiquito para que tengamos en cuenta. Ustedes van a presentar una propuesta, es una propuesta. Si ustedes ya tienen la obra o el video ya diseñado, o prácticamente ya listo para emitir, también es válido, también es válido. Y ya ahorita les explico en el cronograma cómo va a ir esa información. Pero aquí lo que buscamos es
Por ejemplo, si la persona tiene el tallado de madera, ¿cierto? Va a tallar, va a hacer una suela de zapatos con madera, ¿cierto? Y la va a pintar, o no se me ocurre en ese momento. Entonces vamos a describir cuál va a ser el paso a paso. Entonces, como son videos tutoriales, entonces voy a explicar la propuesta. Esta propuesta que busca el aprovechamiento del tiempo libre de las personas en sus casas está dividido en 3 etapas de 3 sesiones virtuales cada uno. En el primer video enseñaremos sobre, no sé, explicaremos un poco sobre la madera, no sé, los tipos de madera, se me ocurre en ese momento. En el segundo video, entonces ahí yo explico qué voy a hacer en el segundo video, y en el tercer video, entonces ya la ejecución del proyecto y la invitación a las personas a que pues realicen esta actividad en su casa. También ahí en la propuesta tienen que explicar cómo va a ser la circulación. Entonces, por ejemplo, si ustedes conocen amigos que tengan Facebook, que pues superen cantidad de participantes o de seguidores, entonces ustedes lo relacionan ahí en la parte de plan de medios. Como estrategia emplearemos 2 fanpage de organizaciones o colectivos de artesanos del departamento de Cundinamarca o de Soacha para la circulación de los videos. O dispongo de mi correo y el de mis amigos que alcanzan el máximo número de seguidores para la publicación del video. Entonces, la idea es que podamos jugar con eso. El plan de medios está ajustado para redes sociales, para páginas de internet. Recordemos que no solo es Facebook, también está Instagram, también está Twitter. Entonces, para que tengamos en cuenta que son varias las plataformas que son gratuitas, de fácil acceso, y que nos va a permitir a nosotros la circulación de estos videos que son cortos, teniendo en cuenta que también es el tiempo que nos exigen las redes sociales para poder colgar esta información. Entonces, ahí vamos a describir el proceso del proyecto como tal, cómo se va a ejecutar, cuáles son los materiales que ustedes van a utilizar, cuál va a ser la estrategia para que la gente realmente pues guste de ese proyecto. Y también de pronto evidencias de cómo va a quedar el set, también podría funcionar. Este va a ser el set, o voy a grabar desde mi taller, entonces este es mi taller, lo voy a decorar. La propuesta que yo tengo es decorarlo de esta manera para que visualmente se vea bonito. Y en el caso, ustedes pueden enviar una pequeña evidencia. Para los de creación tienen que enviar un boceto. Entonces, por ejemplo, los tejidos dibujados con colorcito bien bonito, ¿qué es la propuesta de lo que va a hacer? Es un boceto de lo que va a hacer. Yo creo que en el proceso artístico y más en creación, uno siempre con base a bocetos, a dibujos que podamos plasmar, va a ser mucho más fácil a la hora de crear. Y para las personas de formación, pues con ellos es mucho no tedioso, pero sí tendría que explicar cómo sería no el paso a paso, pero sí las fases de los videos que nos aparece ahí. Lo que les comentaba, la foto del set, los materiales que van a utilizar, cómo van a llegar a las personas, si ustedes van a ir explicando el paso a paso. Bueno, en fin, eso para que quede súper claro en la descripción de general del proyecto. Es contar lo que van a hacer ustedes, cómo se va a realizar. En el cronograma, se debe relacionar las actividades propuestas con fecha tentativa del desarrollo. Recuerde que el calendario para esta convocatoria exige que los proyectos se realicen en un plazo máximo de 2 meses a partir de la fecha de publicación de resultados y la aceptación del estímulo. Recuerde que si ustedes presentan su proyecto, nosotros tenemos un día para hacer el listado de los ganadores y tendremos después 2 días después para que ustedes nos digan, sí, acepto el estímulo, voy a trabajar con base a la propuesta que entregué, o no, o digo, no, pues la verdad no, creo como que no voy a poder desarrollar mi propuesta y me retiro. No hay inconveniente por ese tema, pero para que tengamos en cuenta que después de que ustedes también nos acepten el estímulo, se pueda continuar con el proceso. Entonces, aquí en actividades, esto sí está muy importante que lo tengamos en cuenta. Primero, las personas que ya tienen el producto hecho, según los lineamientos del portafolio. Entonces, en actividad número 1, entonces digamos que yo ya tengo el producto de creación hecho. Entonces ahí pongo en actividad número 1, promoción por redes sociales de la creación de mi tallado de madera ¿Ya se va? el dios varón.
Entonces, Bueno, ahí ustedes estoy ponen ocupada acá promoción. con ¿Cuál va a un... ser la primera parte para la promoción y difusión del espacio? Entonces, ustedes van a llenar ahí en los cuadritos de junio, julio y agosto según corresponda. Entonces, por ejemplo, dicen, no, mi proyecto como ya está hecho, entonces yo lo voy a promocionar o lo voy a entregar la última semana de junio. Entonces, ustedes ahí ponen en la última semana de junio entrega del producto. Para las personas de Bueno, los videos, para las, una para las, pregunta, perdón, de- una pregunta respecto a eso, y es cómo se llena la fichita, o sea, ¿llenamos el cuadrito o ponemos sí, los claro. números? Sí, Porque claro, por vemos eso que ahí tienen aparece 5. actividades, por eso ahí aparecen actividades. Entonces, en actividad número uno para las personas que ya tienen productos creados, pues es más fácil. ¿Qué actividad o cómo va a realizar la difusión? Que en últimas es también lo que nosotros pedimos. Entonces, campaña de expectativa, ponemos actividad número uno, campaña de expectativa. Y me voy en junio, ahí aparece uno, dos, tres, cuatro, cinco cuadritos, ustedes señalan según corresponda a la semana. Entonces, ustedes pueden Ok, poner de tal a tal fecha, ¿cierto? O ponen el numerito nada más, del 3 al 8 de junio. Entonces ya entendemos que el 3 al 8 de junio en la actividad van a hacer promoción. Lanzamiento o entrega de la obra. Entonces se van, segunda actividad, entrega de la obra. Entonces ustedes dicen, no, yo la quiero entregar en julio, la primera semana de julio. Entonces ponen el número de la fecha que corresponde. Entonces con eso sabemos, el 1 de julio, la persona, según la actividad 2 va a entregar la obra. ¿Qué es el paso a paso? ¿Qué es el procedimiento? Las personas que no tienen el producto y que enviaron el boceto como propuesta apenas. Entonces, por ejemplo, ahí ponemos el paso a paso, pero el paso a paso de la creación, no del producto, sino de lo que se está solicitando también para la circulación. Entonces, por ejemplo, actividad número uno. Como ya tengamos un boceto, ¿cierto? Entonces, se supone que ya hay un trabajo previo, ya hay un trabajo adelantado. Entonces, actividad número uno. Entonces, empezar a construir las manillas, se me ocurre en este momento, o sí, recolección de materia prima, verificación del material a utilizar. Entonces, ¿cuándo lo voy a realizar? El 5 de junio, entonces pongo el 5 en junio. Actividad número 2, listo, entonces ya voy a empezar a trabajar en esa artesanía. Entonces, tengo contemplado que al día siguiente, ¿cierto? Voy a trabajar ya en la fabricación de la artesanía. Entonces, pongo la fecha ahí según corresponda. En la tercera actividad, entonces, ya tengo la artesanía lista para presentar. No, perdón, difusión. Entonces ustedes ponen ahí difusión de la obra creada. Entonces, ¿qué es la difusión? Que ustedes le tomen una foto muy bonita a la artesanía, la publiquen, mencionen lo que tengan que mencionar, hacer una breve descripción como una ficha técnica de su obra, por así decirlo, y ahí ya estamos cumpliendo con el tema de circulación. Y en la otra actividad, entonces ya la entrega de esa obra, la entrega formal. Entonces, ¿para cuándo ustedes disponen que van a entregar ya la obra completa? Ahí es como poner cuáles son los pasos según el tiempo de ustedes, teniendo en cuenta que son 2 meses. En ese lapso de los 2 meses, ustedes pueden trabajar su propuesta y lo que se busca es que la especifiquen ahí. Para las personas de la línea de formación y que tienen videos, fechas que van a tener en cuenta para poner el video. Entonces, en actividad número uno, campaña de expectativa del video del taller. ¿Para cuándo? Actividad número dos, entonces, primer video, ¿cierto? De la sesión aprendiendo en casa a, a pintar o bueno, sí, a tejer. Sigo con el ejemplo de tejer. ¿Listo? Entonces, ¿para cuándo sería el primer video? Actividad número tres, nuevamente, entonces, segundo video de la sesión, la fecha. En la fecha según corresponda al mes. Ustedes pueden, ahí por eso están dispuestos los meses, para que ustedes con base a eso se organicen y puedan decir, mi proyecto está proyectado, valga la redundancia, en estas fechas específicas y eso es lo que le estoy contando al jurado. Señores jurados, miren, en este cronograma yo contemplo que para esta fecha vamos a trabajar esta sesión y así sucesivamente. Ese cuadrito, digamos que sí genera, siempre se ha manejado para todo tipo de proyectos cuando se abren convocatorias, entonces yo creo que no está de más que lo sigamos manejando, se va a seguir manejando y importante, por supuesto, que también lo aprendamos a diligenciar y que mejor que sea este espacio
para poderles explicar muy bien ese tema y como les digo, todas las preguntas son válidas en este momento. Declaración bajo gravedad de juramento. Bueno, desde que nosotros estamos llenando este formato, pues ya somos conscientes que estamos en últimas, pues declarando que toda la información que está consignada ahí, la trayectoria, los documentos que ustedes vayan a enviar, son los que son. Esto es un proceso también de confianza. Nosotros confiamos en ustedes, ustedes confían en nosotros y prácticamente es como el aval y el sustento que efectivamente la persona conoce los requerimientos, conoce muy bien el portafolio y en últimas está haciendo una declaración bajo juramento. Ahí aparece específicamente qué es lo que se va eh, a declarar, ¿cierto? Ahí menciona que mi lugar de residencia continúe permanente en Soacha durante los últimos 3 años. Entonces, ser sinceros también y conscientes que si yo vivo en el municipio en el tiempo que aparece ahí, pues efectivamente estoy dando fe de ello. ¿Por qué? Resulta que una del cronograma que se tiene contemplado en este proceso de estímulos, aparece que nosotros como Dirección de Cultura tenemos que también dar la viabilidad, no del proyecto, pero sí de los documentos que se vayan a entregar. Entonces, hacemos una revisión y, por ejemplo, yo digo, tengo que constatar específicamente que, por ejemplo, la señora Yaira Cruz sí vive en la comuna número 3. ¿Cierto? En caso que no, entonces, ¿qué pasa con esas propuestas? Se empiezan no a rechazar, pero sí entran en un proceso en donde se le notifica a la persona que pues la información que nos envió y a pesar de haber llenado un documento, era haber declarado que toda esa información es correcta, pues infortunadamente en la base de datos de nosotros o el seguimiento que se realice, pues no es óptimo. Entonces puede haber indicaciones. Esto se hace con el fin de poder tener la garantía y la certeza que el recurso que sale del municipio de Soacha y que es del municipio de Soacha está siendo distribuido para los habitantes del municipio de Soacha. Y en autorizaciones, obviamente, pues ahí ya aparece qué es lo que ustedes están autorizando pues a la hora de llenar este formato. Bueno, aquí dice que notificarse ni notificarme y comunicarme cualquier decisión de la presente convocatoria a través del correo electrónico registrado en su correo. El correo se va a convertir en últimas en ese aliado o en ese canal de comunicación de donde vamos a estar ahí, por supuesto, comunicándonos e informando de lo que pues se vaya desarrollando durante el proceso. Las copias de la obra que no sean reclamadas durante el mes siguiente, esto también es importante. Hay obras en procesos anteriores donde la gente no reclama sus documentos cuando son convocatorias y tienen el derecho de ir a reclamarlos. Y pues aquí se hace claridad que en caso de no ser reclamados, pues va a tener un tratamiento totalmente diferente, pero pues la idea es que la persona pueda llegar con su propuesta. ¿Cuál propuesta tienen que ir a reclamar? Los bocetos, ¿cierto? ¿Cómo se puede hacer eso? Se los devolvemos a través de un correo, mire, lo entregamos, dejamos claridad y salvedad que no vamos a tocar ni manipular la propuesta en caso de haber sido rechazada. Si fueron pues ganadores, pues obviamente pues ya entran en todo ese proceso de seguimiento. Recordemos que la Dirección de Cultura y el IDECUT, una vez el proyecto y según el cronograma que ustedes propongan, ¿cierto? Va a haber ese seguimiento. Entonces, por ejemplo, muy posiblemente, como se hacen otras estrategias, pues vamos a verificar que específicamente lo que está en la propuesta fue lo que ustedes presentaron. Y tan pronto terminemos, ¿cierto? Tan pronto terminemos ya el último día de la ejecución, el último video, yo ya entregué todo, ¿cierto? Entonces ustedes empieza otro proceso después de que ustedes ya ganen para comentarles, listo, una vez ustedes terminen, cómo va a ser la entrega del otro 30%. Entonces, no sé si, bueno, anexos. Acá también es importante que tengamos en cuenta que como las propuestas van a ser evaluadas por personal idóneo y lo que buscamos es ganar, ¿no? Porque para eso nos estamos postulando, para vernos beneficiados, pues entre más atractiva y más soporte tenga la propuesta, muchísimo mejor. Entonces aquí se da la opción de poner los anexos. ¿Cuáles son esos anexos y cómo los voy a ubicar? Después de la firma, que ya les expliqué que la firma puede ser digital o si no tienen una firma digital, descargan el documento, lo firman, lo escanean y lo vuelven a montar ahí. De ahí para abajo va el proyecto que ustedes van a presentar. Los bocetos, los certificados, ¿cierto? Eso es lo que va después de ahí para abajo en el documento, va la propuesta. Entonces ustedes después de ahí de esa hojita que dice firma el proponente, en la segunda hoja, o sea, en la parte de abajo, entonces ya ponen
proyecto, el nombre del proyecto. Entonces, ahí envían el boceto, envían lo que se requiere, los guiones, todo muy bien organizado, y en la parte de abajo ponen anexos y envían los anexos, el certificado que hice un curso en el SENA o en una escuela de artes u oficios, y así sucesivamente. La idea es que este documento es la ficha de inscripción de la propuesta y de ahí para abajo va la propuesta. Eso tiene que ir en un solo documento, se convierte en PDF como se ha venido solicitando, y cuando se llegue al paso a paso, o sea, ya tengo este documento listo, ya lo tengo totalmente lleno, entonces me voy al último paso, que es ingresar a la página web, de la Secretaría de Educación o a la del IDECUT, y me va a aparecer un formulario de inscripción. Este es un formato para presentar la propuesta. O sea, aquí no nos estamos escribiendo, es un formato para presentar la propuesta. Ahora lo que vamos a hacer con este formato es enviarlo a un formulario de inscripción. Ya tengo la información, entonces ahora sí me voy a inscribir. Entonces ingreso a esa plataforma, lleno los datos que aparecen y ahí me van diciendo que tengo que adjuntar. Fotocopia, hoja de vida artística, recordemos, una hoja de vida nutrida, interesante, pero también sencilla, que no sea de pronto tan tediosa de poder leer. Sabemos de toda la experiencia que tienen ustedes, pero digamos que hay muchísimas mejores maneras también de poder resumir toda esa experiencia enriquecida que tenemos. Esto con el fin de pronto de no saturar un poco la plataforma a la hora de recibir documentos, y por supuesto también para que al jurado calificador le sea muy fácil. En el segundo, entonces me aparece adjuntar fotocopia de la cédula. Adjuntamos fotocopia de la cédula. En el tercer paso, formato de presentación de la propuesta. Ahí montan este documento que estamos exponiendo en este momento. Ya se fue el formato. El root, entonces adjunto al root. Importante, hay personas que infortunadamente no han podido reclamar el root, o lo tienen desactualizado o no lo han podido desactualizar. Esas personas pueden colgar el root, pero con el compromiso que, como tenemos este tiempo, pues se comprometen a que lo deben actualizar. Tengamos en cuenta que el RUT es la garantía también para que nosotros podamos girar el recurso a la persona. Sin el RUT, infortunadamente, no se puede girar un recurso, porque pues eso tiene un tratamiento específico de orden nacional que todos conocemos, las personas que siempre han venido manejando este documento. Entonces, para que le hagan el giro del primer desembolso, es importante que podamos acelerar ese proceso, pero de manera inicial, hasta la próxima semana, ustedes pueden colgar el RUT que está desactualizado, pero con ese compromiso que efectivamente van a hacer el proceso para poderlo diligenciar. Me preguntaban ayer por interno si están atendiendo de manera presencial. En Bogotá ya se reactivaron algunas oficinas de la alcaldía y de algunas entidades, entre esas los supercades y demás. Muy posiblemente también lo van a poder hacer. Esto teniendo en cuenta también todos los protocolos para que los tengan muy presentes y que no nos vayamos a saltar de pronto o faltar o más bien a ganarnos de pronto un comparendo que pues de pronto, por darle celeridad al tema y que es de manejo, porque son temas de manejo y es un papel subsanable, nos podemos meter en inconvenientes. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Sí, yo tengo una. La pieza que se entregue, ¿de quién es? O sea, si yo salgo seleccionada y hago un video, el video me pertenece y yo lo puedo manejar después, o sea, lo puedo subir a mis redes, puedo hacer con él lo que yo quiera, o el video les pertenece a ustedes. No, no, el video no lo pertenece. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? La institucionalidad lo que hace es abrir la convocatoria para que las personas, a través de un proceso de creación, ¿cierto? Nosotros ayudemos con un incentivo económico a que ese proceso de creación sea de ustedes. Cuando hablamos de autorizaciones en estos documentos, ¿de qué se trata? Muchas veces ustedes se han dado cuenta que para darle promoción a estos programas, pues uno tiene un antecedente. Entonces, ese material, eso que ustedes nos permitan a nosotros y que nos autoricen también tenerlo, por así decirlo, en nuestro poder, nos va a permitir a nosotros multiplicar y demostrar que pues la experiencia anterior, que me va a servir como antecedente, pues en últimas está dando resultado, pero no que vayamos de pronto a circularla y, mejor dicho,
a publicarla en redes sociales con fines lucrativos, no. La obra sigue siendo de ustedes pueden darle el tratamiento que así se requiera. Por eso nosotros ponemos, lo único que nosotros hacemos es lo que está en los lineamientos y hasta ahí podemos llegar. Pero la obra se sigue manteniendo, la creación sigue siendo de cada uno de ustedes, lo mismo que los videos. Lo que hacemos nosotros es, en una bolsa de premio, en una bolsa económica, darles la oportunidad a que ustedes puedan realizar una creación. En este caso, pues surge por el tema de la emergencia, entonces, pues estos contenidos, digamos que aunque nos van a ayudar a alimentar los próximos que vengan, que van a ser más robustas las convocatorias, pues en últimas como que no, como son contenidos muy cortos y, pues en la medida posible también fáciles de hacer, pues no se requiere de un tratamiento en el que nosotros tomemos o el 100% de la creación. Jamie quería hacer una pregunta. Toca Sí, es que yo como persona natural pues no tengo root. Y ahí cómo podría hacer o no sé. Es importante el root, es importante el root. Ahí lo que pues en este momento te puedo sugerir es mirar si de pronto en la página web de la DIAN, creo que se llama Muisca también, si no estoy mal, Muisca, pues me deja ingresar como un nuevo usuario para realizar este root. Sí es importante el root por lo que nosotros le decimos que se va a realizar el pago. Entonces, pues no sé, en este momento sería que revisaras en la página si te da la opción de poder registrarte como nuevo usuario, Vale. revisar entonces cuál va a ser el paso a paso para que puedas diligenciar el root, o de lo contrario, sí tendrías que acercarte de acuerdo pues al número que te corresponde o algo, a un supercade o llamar a los números que aparecen ahí en la plataforma para que lo puedan orientar y le puedan sacar ese trámite. Recordemos que ahorita todo tipo de trámite, la virtualidad se convirtió o ha crecido, entonces también se vuelve una responsabilidad de las entidades poder solucionar de manera virtual todo este tipo de situaciones. Vale, gracias. Sí, en la página de la DIAN uno agenda la cita virtual y se la dan para el CADE o se la dan para directamente la DIAN. A mí me la dieron en virtual, pero en los CADES creo que sí la están dando presencial. Y si no, ahí da la opción para uno abrirlo en línea. Listo. Ok. No sé si Sí, alguien buenos más. días. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, sí, señor. Cuéntenos si tiene alguna pregunta. Sí, con Donaldo. Don Donaldo, cuéntenos. Bueno, gracias. Era para pedirles una aclaración ahí, David, sobre la línea de creación literaria. En la categoría de crónica, se diligencia el formulario de la misma manera sobre los créditos o sobre lo que tiene la propuesta, lo que contiene, es diferente en la línea literaria, en lo de crónica, a lo de artesano, ¿cierto? Sí, señor. Ahí ya tendría que revisar en la línea de literatura. Su merced busca la línea de literatura y ahí aparece a cuál puede acceder de acuerdo a las dos líneas, la de creación, que es la que su merced me menciona, pero digamos que el llenar el formulario es similar a lo que, o sea, este proceso que acabamos de hacer aplica para todas las líneas. Entonces, al final del documento que todavía tenemos ahí en pantalla, que dice firma el proponente, de ahí para abajo va el documento que nos solicitan para las líneas de creación. Entonces, explicar o dar un fragmento de lo que va a ser su creación a través de crónica y demás. De ahí para abajo va su propuesta. Iría su propuesta. Gracias. Por el Bueno, chat nos Donaldo. hacen la pregunta de cuál sería el plazo máximo para el RUT. Bueno, pues tendríamos que entonces remitirnos al cronograma, porque, un segundo, yo abro acá rápidamente y ya les cuento entonces el cronograma porque no. Bien, acá tengo el cronograma, entonces dice apertura de la convocatoria el 11 de mayo, jornadas
informativas virtuales 12, 13 y 14 de mayo. Cierre la convocatoria el mayo 19. Publicación de la lista de inscritos mayo 20. Entonces ahí se supone que ahí vamos a publicar a todos los que se inscribieron y los vamos a publicar. Entonces, mientras publicamos, ahí vamos verificando la viabilidad que les comentaba a ustedes frente a los que viven acá, bueno, verificar antecedentes y todo este tipo. Proceso de evaluación, mayo 21 al 4 de junio. Yo creería que por ahí la última semana de mayo podría ser el plazo máximo, teniendo en cuenta que el jurado va a evaluar las propuestas, más no va a girar el recurso. El RUT es básicamente para que nosotros lo tengamos pues en cuenta. También es importante que ustedes hagan esa aclaración a la hora de formular el proyecto, que ustedes presentan el RUT desactualizado con el compromiso que están en proceso de actualización por X o Y razón o porque lo abrieron hasta hace poco el RUT, eso también es válido. Entonces yo creo que según aquí y considerando el cronograma, tendríamos plazo hasta la última semana de mayo para poder tener ese documento subsanable, pero con el compromiso que ustedes sí lo dejen contemplado tan pronto suban el documento. Ustedes pueden dejar una notica ahí específicamente, nota, adjunto el RUT desactualizado, pero me encuentro en proceso de su actualización, me dieron fecha, me dieron la cita a tal fecha, especificando eso, con eso las personas también que están encargadas de la parte financiera puedan decir, bueno, todavía estamos dentro de los tiempos, no se requiere tan pronto esa fecha para el RUT, entonces lo vamos a considerar para la última semana de mayo. Hola, otra pregunta. Hola. Cuéntenos, Donaldo. Bueno, David, otra inquietud. ¿Se puede participar en forma simultánea con las dos convocatorias en literatura, las del IDECUT? Pues cambiando como las modalidades, ¿no? Crónica o cuento, pero la pregunta es para las dos, la de Soacha y la del IDECUT. No, Donaldo, no, solo se puede aplicar a una línea. Recordemos que ese portafolio de estímulos es de manera articulada con el IDECUT, entonces todo lo que llegue de Soacha automáticamente llega al IDECUT, entonces solo se le va a tener en cuenta la primera propuesta que su merced presente. Esto con el fin de que por ejemplo, en Soacha son 170 cupos, por así decirlo, ¿cierto? Se dividieron 110 millones de pesos del portafolio de estímulos, que son recursos de la vigencia del gobierno anterior, y se dividieron en partes iguales al pago que realiza el IDECUT. Y nos da ese cupo. Entonces, supongamos que se presentan más de 170 propuestas. Entonces, de ahí para arriba, las propuestas que más se postulen automáticamente pasan al IDECUT. Yo les cuento, en este momento hay propuestas, en Soacha se han inscrito, para la del IDECUT se escribieron 4 propuestas. Para este momento en Soacha se han escrito 11 hasta esta fecha. Entonces, bueno, la invitación también aprovecho para que cualquier inquietud o algo que vaya surgiendo también vamos a estar ahí con otros compañeros fortaleciendo estos espacios y siempre ayudándolos para que puedan tener una óptima inscripción. Entonces, Donaldo, no se puede por las dos líneas, ¿listo? Tiene que ser por una sola, como persona natural. Listo, entonces... Buen día. Hola, Buenos ¿quién habla? días. Una pregunta. Yo tengo entendido que debe uno anexar el certificado bancario. Quiero saber si es posible que el certificado bancario no esté actualizado, pero pues igual como ahí aparece el número de cuenta, si es posible enviar ese. Bueno, recordemos que el certificado bancario no es obligatorio. No es obligatorio. Supongamos que si el certificado bancario corresponde a una persona natural, habría que mirar la fecha, porque pues ahorita los bancos están permitiendo la actualización de los certificados de manera virtual. Los certificados bancarios se pueden descargar desde internet, pues lo digo con conocimiento de causa porque nos ha tocado también descargar certificados y actualizarlos. Entonces se puede actualizar y pues yo creo que todo documento que tenga esa esencia de certificado, pues siempre tiene validez o está sujeto a 30 días. Entonces, si el documento tiene ese mes, ¿cierto? Podría aplicar. Si no, la invito a su merced a que, ¿qué banco es? Discúlpeme. Caja Social. Caja Social. Yo soy Caja Social. Entonces, ahorita la plataforma es muy fácil. Su merced ingresa, crea su perfil. Si ya lo tiene, su merced ingresa y ya aparece certificado y listo. Es muy fácil de poderlo descargar.
Ah, bueno, ok, muchísimas gracias. Bueno, Listo. David, otra pregunta. señora. Yo tengo mi documento lleno, digamos. Yo ya estoy lista, estoy aquí en la página de Swatch Educativa y veo 3 enlaces. ¿En cuál es el enlace donde está ya para enviar la información? Bueno, esos 3 enlaces, el primero está todo el portafolio de estímulos, lo que hemos venido nosotros socializando y donde están las líneas. En el segundo está la resolución, donde está el cronograma del que hemos venido hablando. En el tercero está el formato, el formulario de inscripción que nosotros ya llenamos previamente. Yadira, te voy a pedir un favor, ingresa a la página de la Secretaría de Educación. O sea, ve a la parte principal. No, dale clic ahí sobre Soacha Gobierno Municipal. Bien. Listo. Ok, aquí está un poquito lento. No, no te preocupes. A la mano a la parte izquierda de todos nosotros en este momento, bajamos, donde dice enlaces. Ahí donde dice inspírese y eche para la casa. Aquí. Arriba. Ahí, le damos clic. Ese es Ok. el formulario que les estoy diciendo. Aquí es cuando ustedes ya van a formular y van a colgar toda su propuesta después de ese paso a paso que ya realizaron. La creación del boceto, llenar el formato, tener en cuenta las carpetas digitales para las personas que corresponden, ¿no? En este caso no, pero para que tengamos también los documentos en el ordenador, en el computador de una vez ya listo. Tengo mi certificado bancario si se requiere, tengo mi hoja de vida artística también ya diseñada. O sea, la idea es que tengamos ya todos los papeles listos para montar y llenar este formato. Hay preguntas que son muy básicas, entonces recordamos todos que somos de la provincia de Soacha, que vivimos en el municipio de Soacha. Soacha sería aquí. Sí, Municipio municipio de Soacha. Por aquí debe estar Soacha. Soacha, residencia urbana o rural según corresponda. Recordemos, quienes viven y tienen ese honor de poder vivir en la zona rural de nuestro municipio, pues ponen la zona rural. Quienes vivimos en las comunas, ponemos la zona urbana. Dirección de la vivienda. Todos esos datos que tienen el asterisco en rojo son datos que son obligatorios poderlos diligenciar. Trayectoria artística, entonces que tengo de 1 a 2 años, que tengo de 3 a 5 años, según corresponda a la experiencia de cada uno. ¿Esta link de red social sería la personal o la que manejamos con nuestro taller? Pueden ser ambas, pueden ser ambas. Digamos que pues no aplica, o más bien los artesanos tienen esa ventaja y es que siempre han trabajado de manera independiente porque pues así es su quehacer, ¿no? Para, por ejemplo, grupos constituidos que tienen trabajos colectivos, por ejemplo, como grupos de danza, grupos de teatro, pues entonces aquí no aplica que pongamos el perfil del grupo al que pertenecemos, ¿no? Porque entonces ahí ya estaríamos hablando de 2 a más personas, pero aquí sí pueden poner, por ejemplo, ustedes tienen su taller, ¿cierto? Y su face personal, entonces ahí ponen el enlace. ¿Cómo copian el enlace? Ustedes entran a Facebook y después ahí hay una parte donde dice obtener enlace de mi perfil, lo copian o ponen el nombre como aparezco. Yo aparezco personalmente como David Arwi, entonces pongo Facebook, David Arwi, o pongo el enlace para que la persona automáticamente ingrese al enlace. Estos enlaces, o más bien esta se hace con el fin de efectivamente verificar que la persona pues va a tener la manera fácil de poder circular su producto. Y como las redes sociales se convierten en ese aliado también en esta época de presentar proyectos y demás, pues por eso se pide cuál es la red social que ustedes más utilizan. Ok. Bueno, nivel de estudios, aquí línea artística. Entonces, artes y oficios. Artes de oficio seríamos nosotros los artesanos. Exacto. Estímulo al que se presenta. Entonces, los que se presenten para formación. David, ¿se nos quedó sin sonido? No, Ya. acá estoy. Vamos a buscar las líneas de creación para los artesanos. Saberes tradicionales. Bien, entonces ya estoy aquí enfrente. Línea de creación y línea de forma. Para las personas que se van a postular para la línea de creación, entonces vamos a buscar la línea que dice saberes tradicionales, un artes cundinamarqués. Nosotros lo pusimos un arte soachuno. ¿Cuál es la idea? Que todos los contenidos y la línea que estamos trabajando nosotros desde el IDECUT se adapte
a lo del municipio. Reiteramos, porque va a ser un jurado que va a evaluar propuestas bajo unos lineamientos específicos que nos dicta directamente el gobierno nacional. Entonces, por eso se busca que las propuestas tengan ese tinte de identidad de acuerdo al territorio, de acuerdo al municipio, pero que no perdamos de pronto esa línea de calificación. Entonces, en el documento, si ustedes los leen, aparece categoría, construyendo identidad con las manos. Así se llama el de Swatch, construyendo identidad con las manos. Pero abajo me aparece saberes tradicionales, un arte Swatchuno. Entonces, en ese formato vamos a darle clic ahí. Saberes tradicionales, un arte cundinamarqués. Ahí le damos clic. Para las personas que tienen en la línea de formación, entonces nuestra categoría se llama formarte, pero ahí en el documento aparece tus manos pueden crear, que es la de abajo. Tus manos, ahí, tus manos para los pueden que quieren crear. hacer videos. Dime. Para los Sí, que van a hacer los videos. los de formación, sí, los de formación. Sería este. Igual en el documento, sí es muy importante que lo hayamos leído previamente, en donde aparecen las líneas para que puedan entender un poco también ese tema de esos dos puntos, cómo se pueden llenar. En la parte de categoría va a aparecer esa palabra clave. Entonces, para que la tengamos muy presente a la hora de formular el proyecto, lo hicimos y lo ajustamos para que sea muy fácil a la hora de diligenciar. Links de videos o audios que soporten la propuesta. Entonces, por ejemplo, supongamos que las personas que se van a presentar a la línea de formación le dio por hacer un video, o sea, va a construir un video de expectativa, entonces, a tipo comercial. Entonces, copian el enlace, por ejemplo, puede ser de YouTube, nosotros proponemos ahí que sea desde YouTube, hacen el video promocional, algo muy cortico, muy chiquitico, que sea una campaña expectativa para el jurado que diga, oiga, esto pinta como chévere. Entonces copian el enlace de YouTube o de otra plataforma donde esté el video y que sea muy fácil para el jurado y lo vamos a publicar ahí. Que yo no tengo videos o links, pues no pasa nada porque pues es una propuesta. Solo que pues lo que tratamos también es que entre más atractiva la propuesta, mayor vamos a estar en los primeros puestos, por así decirlo, para recibir mucho más rápido o para estar entre la lista de los primeros ganadores. En dado caso, pues otra plataforma sería Vimeo, que también es muy Vimeo, usada, o se sí. puede Instagram, que también está soportando ahorita videos. Pues Instagram no tanto, porque Instagram a mí me da, Instagram, Facebook son redes sociales, o sea, ellos lo que hacen es reproducir videos. Nos toca decirnos a la plataforma que reproduce de manera, ¿cómo lo digo yo? De manera directa esos contenidos. Entonces, lo que tú decías, Vimeo, YouTube, que son plataformas que son muy fáciles de poder montar los videos y copio el enlace y lo publico. Ok. Igual en el grupo les vamos a pasar la información de qué plataformas existen donde puedan subir videos de manera gratuita para que les queden como más fácil. Claro que sí. Listo. Ahí Aquí pues entonces recibo acepta el nota. IDECU tratamientos personales. Tengamos en cuenta que pues cuando nos postulamos a una convocatoria o en cualquier otro, bueno, sí, convocatoria de orden público, pues hay esa responsabilidad, esa corresponsabilidad. Ustedes nos dan sus datos y la ley, hay un sustento jurídico que efectivamente pone a que el servidor público trate los datos como deben ser, sin fines de pronto de quererlos involucrar en bases de datos innecesarias. Bueno, en fin, entonces ahí también es como que si ustedes nos aceptan que efectivamente ese trato de los datos, según lo dispuesto a la ley, también hay que tener en cuenta que muchas veces vamos a requerir de sus correos para poderles enviar información. Efectivamente para eso, para tenerlos informados. Ahí entonces ya empieza el anexo. Hoja de vida artística, entonces ahí pincho, busco en el ordenador ya mi hoja de vida totalmente lista, ¿cierto? Mira, ahí dice, y voy a buscar, entonces como ya tengo mi carpeta lista, ¿cierto? Para enviar todos los documentos, entonces voy a buscar la hoja de vida y listo. Ahí se va el documento. Todos deben ser en PDF, ¿cierto? Todo en PDF. Y listo, ahí se carga, se sube y ya el documento está montado. Luego nos vamos cédula ciudadanía, lo mismo, ingresamos, buscamos en nuestro ordenador la fotocopia de la cédula, la ingresamos, subir y listo. ¿Cómo vamos a tener certeza que subió? Muy posiblemente ese enlace en azul se va a convertir en verde o nos va a aparecer un chulito que efectivamente el documento se colgó. Voy a subir cualquiera.
Listo, ahí Bueno, me sale. ahí aparece el documento. Entonces, más certeza, mejor de tener en cuenta que el documento sí me subió. Entonces, ahí queda muchísimo más evidente el tema. Gracias, Yara, por el ejemplo. La cédula lo mismo, registró el root, ahí lo mismo, ya tenerlo listo en nuestro ordenador para colgar. Y aquí en el cuarto, la presentación de la propuesta del formato. ¿Cuál formato? El que ya expusimos y que ya explicamos cómo se llena, ¿cierto? Y que después de la firma va ahí toda la propuesta, los bocetos, la explicación de los videos, los enlaces, la justificación del root. Todo eso va a reposar ahí en ese formato. Entonces, lo mismo, ingresamos, pinchamos, buscamos, cargamos y subimos. Certificación bancaria opcional, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Si no, se deja también en el documento, en la parte final de la propuesta, pueden poner como notas o información para tener en cuenta. Entonces, no cuento con certificado bancario, entonces me acojo a la estrategia de Aviplata. Ese tipo de información. Y listo, enviar. Cuando ustedes envíen, ahí me va a aparecer como su mensaje o su información fue enviada con éxito. Le toman una foto y ese va a ser el sello de garantía que ustedes siguieron el paso a paso, que inscribieron y que montaron los documentos. Si ustedes le dan a enviar en ese momento, pues no se va a enviar porque tengamos en cuenta que hemos llenado el formato de manera ágil y no se tuvieron en Sí. cuenta algunos datos. Nos devuelve de una. Exacto, y siempre nos va a estar diciendo, hey, aquí falta información, aquí falta información. Tengamos en cuenta, el asterisco en rojo son los datos obligatorios que nos exigen el jurado y nos exige, por supuesto, la convocatoria para que tengamos en cuenta. Listo, ok. Yo creo que quedó muy claro. Si alguien más tiene preguntas, este es el momento. ¿Listo? Tengo una pregunta, ¿no me escuchan? Sí, ya la escuchamos, señora María. David, yo hace ya ratico yo envié una hoja de vida en un formulario para los mayores, para las mujeres mayores de 60 años. Entonces yo le pregunto si esta hoja de vida que yo envié ya con toda mi base de datos me sirve. Sí, y aprovecho también para agradecerle a varios de los artesanos que se inscribieron a esta convocatoria para los BEPS. Ya lo dijo su merced, está específicamente pues dirigido a nuestras personas, pues de acuerdo a la edad que nos establecen los lineamientos. Entonces esa información, claro, su merced ya tiene trabajo adelantado, entonces lo que puede hacer es copiar parte de esa hoja de vida de su trayecto como artesana del municipio y por supuesto, ya es trabajo adelantado, Bueno, entonces sí se debe sí. tener en cuenta. Gracias. Bueno, ¿Alguien María. más? Mira, yo en este momento en la cajita del chat acabo de compartir mi número de celular, 322-370, en caso de que tengan alguna inquietud. Si de pronto yo no les respondo, lo voy a remitir al otro equipo técnico que tenemos que también está resolviendo inquietudes. ¿Listo? Porque pues estamos recibiendo hace muchísima información, pero aquí se trata es que efectivamente nos podamos ayudar. Entonces pongo a consideración mi número de celular cuando requieran de un apoyo en este momento. Aprovechemos el fin de semana que pues infortunadamente vamos a tener toque de queda para empezar a trabajar en esa propuesta. Nosotros vamos a estar 24/7 ahí tratando de que la mayor posible de propuestas que se presenten sea esa garantía que efectivamente pues se está trabajando de manera articulada y por supuesto todo esto va a tener una importante recompensa durante el segundo semestre y es que como ya se ha dicho en otros espacios se va a abrir el portafolio de estímulos más robusto, más amplio, con más líneas, porque tengamos en cuenta que esas convocatorias manejan otras líneas. Aquí manejamos solo creación e información, pero la idea es ampliar la de circulación, ¿por qué no enviar a nuestros artesanos a diferentes espacios a exponer su trabajo artístico? Eso es una línea de circulación, una línea de investigación. Entonces es un compromiso muy grande que tenemos, pero también es muy importante que ustedes participen, porque si infortunadamente ustedes no llegan a participar, pues no vamos a tener insumos para trabajar en la nueva propuesta del portafolio de estímulos y vamos a quedar con lo mismo. Entonces la invitación es esa, a que nos escriban, a que nos estén molestando, porque vamos a estar ahí pendientes y ayudándoles a poder diligenciar y llenar estos formatos. Hay unas cosas que son de manejo, como el tema del root, que nosotros ya no podemos, digamos que, que es que nunca me dieron la cita o no tengo root, entonces ayúdenme. No,
lo podemos hacer porque efectivamente hay un acto administrativo que nos exige ciertos requisitos. Entonces, para que también tengamos en cuenta que el apoyo y el acompañamiento que ustedes van a recibir de parte de nosotros es ese, el de la formulación, el de montar los documentos como debe ser, y por eso es importante que ustedes ya tengan como adelantada toda esa parte operativa para mostrar nuestras propuestas. Y qué chévere que desde el sector artesanos podamos demostrar que se presentaron varias propuestas y que todas son las ganadoras. Entonces, nada, muchísimas gracias por haberme también pues invitado a este espacio, ¿no? Y ya algunos los conocía, otros no, siempre pues presto para poderles colaborar en lo que necesiten. Muchas gracias, David, por habernos acompañado, perdón, por la asesoría. Creo que nos quedó muy claro. Si tenemos más preguntas, pues te vamos a estar molestando. Y pues yo creo que si nos postulamos todos con las propuestas para la siguiente convocatoria, nos van a dar muchas más líneas porque se van a dar cuenta que somos muchos. Entonces, yo creo que dejamos hasta aquí. Muchas gracias a todos por habernos apoyado y por haber estado aquí. Vamos a tratar de esta información subirla al grupo para los que no pudieron estar, la vean y les quede claro todo. Y que estén muy bien. Buena tarde y hasta luego. Gracias. Bueno, Hasta hasta luego. luego para todos y feliz fin de Muchísimas semana. Gracias.